calidad de quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Les bendiga, este es su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando, para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad. Dios le bendiga. Yo soy libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo libre. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Le damos gracias al Señor por la oportunidad en esta hora de estar en este espacio para traerle la palabra de Dios. Saludo a mi esposa, que la tengo como a unos 2 metros aquí. Alabado sea el Señor. Saludo a la iglesia Libre por Cristo, a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Parkfield Drive. Le invitamos para que nos acompañe a los servicios. Si no tiene un lugar donde congregarse aún todavía, mire, ya lo encontró. Repito, calle Parkfield Drive. Aquí estamos ubicados en Austin. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Tenemos servicios el día de hoy, el jueves, martes, jueves a las 7 de la noche, sábado a las 6 de la tarde, domingo 10, escuela dominical, y a las 4 de la tarde nuestro culto evangelístico. Saludamos a la iglesia de Bastrop, a la iglesia de San Marcos, a la iglesia de Elgin, a todas las iglesias de Dios. Saludamos también, aunque todavía hay oposición, pero Dios va a abrir la puerta, alabado sea el nombre del Señor, en Jarrell y en otros lugares que ya están en nuestro corazón. Estamos esperando solamente que se abra la puerta, alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estar enviando almas, familias, caballeros, jóvenes, alabado sea el Señor, que vienen con un deseo, con un hambre y una sed de que Dios use sus vidas, y las está usando. Están en la calle. Si usted mira jóvenes, esposos jóvenes también, caballeros jóvenes,
damas por las calles los sábados, domingos. Es la iglesia Libre por Cristo que está anunciando la palabra del Señor. Una revolución que está pasando. Le damos gracias al Señor. Le hacemos la invitación para que nos acompañe en el día de hoy, martes, a las 7 de la noche. Le damos gracias. Enviamos un saludo también a nuestros ranchos, a nuestros pueblos, a los caseríos donde nos están sintonizando. Saludamos a todos los que están allá en los pueblos. Bendito sea el Señor. Gracias damos con estas palabras y vamos a leer la palabra del Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 28. Amén. Leo la Biblia y dice así, capítulo 28 del libro de Mateo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Amén. Quiero hablarle la palabra bajo el tema Jesús es el fundamento. No hay otro fundamento, como dice también el apóstol Pedro. Hay muchas religiones, hay muchas fe, hay muchos dioses, pero solamente hay un fundamento. Solamente hay una fe. Solamente hay un bautismo. Solamente hay un Salvador. Solamente hay un Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por el privilegio que nos concede en esta hora de hablarle la palabra de Dios. Como usted pudo haber visto, tenemos a un Dios que vive. Él no está muerto gracias a la resurrección de Jesucristo. Muchos dioses que son dioses minúsculos, que son dioses paganos. Algunos fueron fabricados, otros existieron, pero eran hombres que se hicieron pasar por dioses. Vamos a poner solamente un ejemplo como los faraones, como los césares, que se consideraban dioses, y como otros dioses paganos en tantas tierras, en tantos países. En el nombre del Padre, Señor, ayúdanos en esta hora a hablar tu palabra poderosa. Mire, amados hermanos, hemos leído unos versículos poderosos donde este personaje o esta persona que estuvo aquí en la tierra, viva, caminando, en obediencia al mandamiento del Dios Padre,
haciendo la voluntad del Padre, predicando y enseñando lo que escuchaba del Padre, venido a esta tierra a morir en esa cruz por nuestros pecados. Como antes de empezar su ministerio, primeramente fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente bautizado por el Espíritu Santo, inmediatamente probado en el desierto, y dio las medidas, pasó la prueba y continuó haciendo discípulos, llamándolos para que anduviesen con él. No estoy hablando de cristianos, porque hay muchos cristianos, pero cualquiera puede hacerse cristiano, pero no cualquiera puede hacerse discípulo, porque hay una gran diferencia entre el que dice que es cristiano y el que dice que es discípulo. Mire lo que dice la Biblia. Estamos hablando de un poder, de una cosa sobrenatural, de cómo este hombre que caminó, de cómo los discípulos que lo siguieron, que aprendieron sus lecciones, que estuvieron con él de día y de noche, que estuvieron con él 3 años, siendo alecturados y enseñados por su maestro, por Jesús. Y en el versículo 8 dice: entonces ellas, las mujeres que ya leímos, cuando ellos fueron a buscar a Jesús, porque ellas iban a buscar a un muerto, y también los soldados que estaban ahí estaban custodiando la cueva, porque para ellos ahí estaba un muerto. Pero la sorpresa tanto de ellos como de ellas fue que ese muerto había resucitado. Dios no está muerto, Dios está vivo. Él ha resucitado, y resucitó con señales y con prodigios sobrenaturales, que el diablo quiso opacar el fundamento de la fe de Cristo, de la fe en Cristo, de la fe en el Hijo de Dios, la roca que es Jesucristo. Y aquí dice la palabra que estas mujeres llegaron un día por la mañana, al amanecer, el primer día de la semana, dice. Llegaron, y cuando llegaron ocurrió un temblor, un terremoto. Eso es en el versículo 2. Cuando ocurrió ese terremoto, era porque un ángel, con el poder de Dios, la autoridad de Dios, descendió a remover la tierra, a remover la piedra. Y no que Jesús no hubiese podido remover la piedra, pero era necesario que hubiese bajado este ángel a remover la piedra para que hubiese testimonio de los mundanos y testimonio de las mujeres discípulas o discípulos de Jesús. Por esa razón es que mandó al ángel. Jesús no necesitaba que le removiesen la piedra, porque ya era literalmente Dios, y era con todo el poder y con toda la autoridad que se le había concedido de parte del Padre. Pero esto era solamente para testimonio de ellos. Para esa razón es que mandó al ángel, porque eso es lo que eran ellos, solamente mensajeros. Y dice la Biblia aquí, en el versículo 3, que el aspecto de este ángel era como un relámpago. Usted conoce las centellas y los relámpagos, cómo brillan, cómo resplandecen. Y su vestido, dice, era blanco como la nieve. Era algo impresionante. Era algo que era obviamente lógico, que algo extraordinario tenía que pasar para que todos quedasen atónitos, para que todos tuviesen y se incrementara la fe en ella, en ellos y en ellas, en el Hijo del Hombre,
en Jesucristo, nacido de mujer, engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por esa razón ocurrieron estas cosas. Por esa razón el Padre mandó al ángel. Bendito sea el Señor. No sé qué clase de ángel mandó, pero era un ángel que venía lleno de poder, resplandeciente. Y dice aquí la Biblia que todos los hombres que estaban ahí custodiando se llenaron de temor. Tuvieron miedo no solamente por el terremoto, tuvieron miedo especialmente por el ángel, porque ellos pudieron mirar estas cosas, tanto como también las mujeres. Y dice el versículo 4, que ellos de miedo, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es que no era más, era algo sobrenatural, algo que nunca habían visto. Cuando usted y yo no hemos visto cosas sobrenaturales, nos quedamos como paralizados, nos quedamos como muertos, atónitos de tantas cosas que hay sobrenaturales. Si usted mira, o yo miro un ángel literalmente, yo creo que no nos vamos a poder sostener sobre nuestros pies, porque el poder con que son enviados son poderes de allá de arriba, de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he sentido el poder del Espíritu Santo. Algunas veces no me he podido sostener. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí la Biblia que el ángel le respondiendo, dijo a las mujeres, a las seguidoras de él, le dijo: no tengáis miedo vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas también venían buscando un cuerpo como inerte, muerto todavía. Aquel cuerpo que fue lacerado, aquel cuerpo que fue clavado, aquel cuerpo que le habían traspasado un costado, su costado, de donde salió sangre y agua. Aquel cuerpo donde le pusieron una corona de espinas, donde se derramó toda la sangre para el perdón de nuestros pecados. Y dice aquí la Biblia que el ángel les dijo: no está aquí, ha resucitado. Mire lo que dice: ha resucitado como él dijo. Jesús lo profetizó, se lo dijo a sus discípulos. El ángel solamente les estaba recordando lo que Jesús había dicho y lo que Jesús había hecho. Dice aquí: venid, dice el ángel, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel reconoce que Jesús es el Señor. Dice en el 7, e id. Oiga la orden que le da el ángel a las mujeres. Ese era el mandato que traía el ángel del Padre para con las discípulas o los discípulos. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Gracias a Dios por la resurrección. De otra manera, realmente tuviésemos una fe muerta. Pero la fe nuestra no es una fe muerta, porque nuestro Salvador y nuestro Señor no se quedó en la tumba. Él resucitó con el poder del Espíritu Santo. Y mire, más adelante le voy a decir algo más importante, muy importante. Dice: ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va adelante, el ángel les estaba dando las instrucciones a estas mujeres. Va delante de vosotros a Galilea. ¿Dónde fue el sepulcro? ¿Dónde lo sepultaron? En Jerusalén, en el monte de la Calavera, no muy lejos de la ciudad. Pero cuando he resucitado, el ángel les dice: vayan a Galilea, porque en Galilea, dice, allí le veréis, y ahí os lo he dicho. Dice: he aquí, os lo he dicho. El ángel les dio esa palabra a las mujeres. Entonces ellas, como resultado de esta información, dice que saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo al mismo tiempo,
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Grábese bien esta palabra, discípulo. Dice, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro a las mujeres, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Desde antes ya le adoraban, porque desde antes era Dios encarnado. Y aquí la Biblia dice que después de la resurrección le adoraron. Ellas habían reconocido por la palabra de los ángeles, porque los ángeles le dijeron, el Señor ha resucitado. Y se acordaron ellas cuando Él les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Porque ellos escucharon cuando le dijeron a los religiosos, derribad este templo y yo lo construyo en 3 días. Les hablaba del cuerpo, pero no entendieron porque no tenía discernimiento la gente religiosa. No tenían el Espíritu Santo. Sus corazones estaban endurecidos. Eran gente religiosa como el apóstol Pablo y como muchos de nosotros. Y dice aquí en el versículo 10, entonces Jesús les dijo, lo mismo que les dijo el ángel, Jesús viene y se los confirma. Jesús les dijo, no temáis. Eso le dijeron los ángeles, el ángel. Y también el ángel les dijo, vayan a Galilea. Jesús les dice a ella, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Por segunda vez la palabra viene y la confirma Jesús a sus discípulos. Y allí me verán, dice, alabado sea el nombre del Señor. Qué poderosa la palabra del Señor. Dios le puede confirmar en el día de hoy su sanidad. Dios le puede confirmar en el día de hoy su liberación, el bautismo del Espíritu Santo, el llamado que Dios le ha hecho, que lo ha estado postergando, no solamente a pastorear, a predicar, a servir, a adorar, a interceder, a cambiar de pensamiento, a glorificar a Dios, porque Dios quiere darle gozo, temor y gozo al mismo tiempo, cosas que el mundo no lo entiende, porque cuando andamos en el camino del Señor, cuando andamos siguiendo sus pisadas, como dice el apóstol Pedro, entonces nosotros nos gozamos. Hay temor en nuestras vidas porque no queremos fallarle a nuestro Señor. Pero también hay gozo porque sabemos que servimos a un Dios vivo, al que tiene en control todas las cosas. Bendito sea el Señor. Él tiene en control todas las cosas. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Mire, antes de avanzar un poco más, le voy a dar un testimonio que acabo de compartir con la iglesia este domingo. Es verdad que hay veces que vienen dificultades, problemas como discípulos, cosas insoportables. Resulta, contaba esto hace 2 días, que uno está en la iglesia, uno está en las campañas, uno está en las vigilias, uno está en los estudios, y todos queremos mirar, y todos queremos sanidad, y todos queremos llamado, todos queremos la gloria de Dios, pero hemos de saber que se paga un precio. Jesús pagó un precio, sus discípulos pagaron un precio, y son precios altos que hay que pagar, pero es más grande la gloria que los precios que se pagan. Mire, estando lo compartía, porque el diablo no cesa, el diablo no descansa.
Aquí sobornaron a esta gente que estaban aquí porque el diablo no quiere que usted sepa la verdad. Estaban orando un montón de gentes en un altar, eran hombres orando porque había una campaña. Imagine usted que es la iglesia donde usted se congrega. Y de pronto el predicador o el pastor estaba predicando. Y la gente gozándose en la palabra. Y gente que estaban intercediendo por el predicador ahí en el altar. Y la gente escuchando la palabra y los hombres de rodillas. Y de pronto notaron que en esa campaña, porque no todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No todo el que dice que conoce a Dios tiene a Jesús. Porque mucha gente proclaman y declaran la palabra Dios. El problema es cuando usted le menciona el nombre de Jesús. Ahí es donde choca mucha gente. Alabado sea el nombre del Señor. Porque le repito, al principio le mencionaba que hay muchos dioses. Sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta el diablo cree en Dios y él tiembla. Él también es Dios, pero es Dios inferior. Es Dios pagano. Es Dios fabricado. Él no se hizo a él mismo. A él lo creó el Dios verdadero, Elohim. El que dijo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Eso que dice la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Dios hizo a Lucifer. Ese Dios hizo todo lo que usted mira. De la nada. Es un poder que no se puede uno imaginar porque nosotros somos finitos, con limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones. Ni la muerte lo pudo detener. ¿Qué? ¿Habrá algo que pueda detener a Dios? ¿Habrá alguien que pueda ordenarle a Dios? Nada. Dios no tiene límites. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Nada lo puede detener. Nada lo puede limitar. Mire, dice la Biblia, aquí en el versículo 11, que mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos mismos se dieron cuenta. Hay gente que aunque no son ni cristianos, ni son discípulos, saben que Dios existe. Porque el aire que respira, Dios es el que lo provee. El trabajo que tenemos, Dios es el que nos provee. La salud que tenemos, Dios la provee. Aunque a veces no queremos reconocerlo. Pero Él está vivo. Él es el Dios verdadero, no hay otro. Aunque muchos dicen, yo creo en Dios. Pero ¿en cuál Dios? O pueden decir que yo soy cristiano. Mucha gente cree en Cristo y son musulmanes. Lo creen solamente como un profeta, pero no lo reconocen como Dios. Usted tiene que ser claro y definirse de quién es. Porque mire, la Biblia enseña algo muy importante. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús. Él es Dios. Y aunque Dios murió para salvarnos a nosotros los hombres, porque era necesario el sacrificio, el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
y todos somos pecadores. Y el único Salvador es Jesucristo. Jesús. ¿Puede usted decir en esta hora Jesús? Si no tiene a Jesús como su Salvador y solamente de sus labios sale la palabra Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero deja de lado a Jesucristo. No puede dejar de lado a Jesucristo. Y muchos solamente lo tienen como un hombre y como un nombre. No, Jesucristo es Dios. Mire la palabra que va a chocar a muchas personas, especialmente a los que tienen otros dioses, a los que tienen otros salvadores de diferentes países y hasta en este país. No hay redentora que sea mujer. El único redentor es Jesucristo. Ni corredentora, ni corredentor. El único redentor se llama Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Pero oiga, después de haber resucitado y antes de haber resucitado, Él empezó a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de pensamientos y de ideas. Y cuando Jesucristo, hombre, vino a esta tierra encarnado en la persona de Jesús, vino a hacer discípulos. Porque este mundo está lleno de demonios. Este mundo está lleno de pensamientos del mundo. Ideas del diablo, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesucristo ha venido a transformar vidas, a transformar corazones, a transformar pensamientos por medio del discipulado de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Con las enseñanzas del Maestro. Él es el Maestro y nosotros somos discípulos. Y el discípulo es aquel que sigue al Maestro. Aquel que pisa donde pisa el Maestro. Cualquiera puede llamarse cristiano, pero no cualquiera puede llamarse discípulo. Porque esta es la gran diferencia. Muchos pueden tener el nombre de cristianos, pero ninguno puede tener el testimonio de discípulo más que aquel que pisa donde pisa Jesucristo. Y la Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice, porque para esto, pues para esto fuiste llamados, dice, para que sigáis las pisadas del Maestro. Usted, si usted es discípulo, usted y yo tenemos que seguir las pisadas del Maestro. En Juan capítulo 13, versículo 35 también dice, en esto conoceréis que sois, no dice cristianos, Él vino a ser discípulos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. ¿Y cómo vive la iglesia? No estoy diciendo cómo viven los cristianos, cómo vive el discípulo. Amando, perdonando, haciendo más discípulos para transformar las mentes, para transformar las ideas y los pensamientos que el mundo nos ha colocado en los corazones y en las mentes. Y ahora el Señor a eso vino, a colocar sus pensamientos y el corazón de Él en nuestros corazones. A eso vino a ser discípulos. Y también la Biblia dice en Lucas 14, 26, si alguno viene en pos de mí, dice, y no abandona al mundo, a sus padres, a su madre, a sus hijos, no es digno de ser llamado mi discípulo. Hay que abandonar las cosas que nos estorban del mundo, porque Él vino
a entregarnos lo que tiene el Padre. Así piensa el Padre como el Hijo. Pero le tengo una sorpresa grande, 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 grande en esta hora. Antes de dársela, le contaba de este grupo de personas que estaban en esta campaña. Y estaban los hombres orando. Se supone que eran discípulos, hombres de Dios. Y de pronto había una rueda detrás de esa campaña de gente también. Y toda la gente que estaban ahí en la campaña pensaban que eran gente también que estaban necesitadas, como también los demás, porque se supone que a eso venimos a las iglesias. Somos personas necesitadas, pobres de espíritu, para que nos ayude Dios. Pero estas personas tenían otras ideas, tenían otros pensamientos. Eran pensamientos diabólicos, pensamientos destructivos en esa campaña. El diablo no le gusta ver a los discípulos que crezcan, que se multipliquen. Él quiere que sean sus discípulos mundanos con las cosas que a él le agradan, porque al diablo lo que le agrada es la mentira, la fornicación, el adulterio, la división. Que Dios lo reprenda. Y estaban rodeados cristianos y discípulos de ellos, de esta gente que el único propósito que tenían era destruir la campaña. Y como que estaban endiablados, porque había un grupo que estaban de rodillas en el altar, intercediendo por la campaña, intercediendo por el predicador. Y de pronto, oiga lo importante que es tener el espíritu, el don del espíritu de discernimiento. Y estas personas, alguien se apercibió, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te da ese discernimiento, el que te ha dado ese don, el que da ese don de discernimiento de espíritus. No estoy diciendo discernimiento de demonios, discernimiento del plan y de las cosas diabólicas que mucha gente traen en sus corazones y en sus mentes. Y esa gente lo que querían era destruir la campaña. Y de pronto, alguien que tenía ese don de discernimiento, mira que chocan sus cabezas. Algunas personas pues estaban metidas en la predicación, agarrando fe, desarrollando la fe, esperando algo de Dios. Oiga, no se pierda, escuche bien. Y aquellos chocaron sus cabezas porque tenían cercada a la iglesia. Y la iglesia es mansa. El Hijo de Dios es manso, pero no menso. Jesucristo dijo eso. Sed manso como paloma, pero astutos como la serpiente, porque así es el diablo, sagaz y astuto, pero nunca le podrá ganar a Dios, porque fue hecho por Dios. Todo eso principió en el Edén, usted lo sabe muy bien. Y aquella gente, cuando chocaron sus cabezas, de pronto salió de con ellos. Atención, atención. Cuán importante son los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, iglesia. Y salió de allá, pero no crea que vamos a obtener los dones andando como cabras, andando de callejeros, andando de religiosos. Necesitamos estar sometidos al que vive, al que no está muerto, al que mira, al que oye, al que escudriña nuestros corazones, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a ese. Y dice la Biblia, mejor dicho, dice esta historia real, cosas que pasan que no nos damos cuenta muchas veces.
pero se la cuento, de algo le puede servir. De algo nos puede servir. Jesús es el fundamento. Y esta gente, cuando chocaron las cabezas, cuando hicieron sus cochinadas, cuando hicieron sus encantamientos para que se desbaratara eso, para que no obrara el Espíritu Santo, para que Dios no cumpliese su propósito en ese lugar, y salió algo del medio de ellos, de estos agentes del diablo, que eran personas, y salió de allá algo extraño, salió como humo, y la gente no se percibía, no miraba, no sentía, no detectaba nada. Pero no todos. Hubo alguien que detectó, me estoy acordando de Jesse, que no detectaba nada, que estaba cegatón. Pero luego se dio cuenta, el siervo de Dios, se dio cuenta, el profeta Eliseo. Y luego, acto seguido en este testimonio, salió un humo. ¿Y el humo dónde cree que venía? El diablo no le preocupa a la gente que no busca a Dios. Al diablo no le preocupa a la gente que no está metida con Dios, porque sabe que son de Él. Lo tiene en la bolsa, que Dios lo reprenda otra vez. Pero para eso estamos nosotros, para sacarle a la gente, para arrebatarle a la gente, para arrebatarle a las almas. Pero todo eso va a ser posible cuando seamos discípulos de Jesús, con autoridad, con el Espíritu Santo, con el discernimiento, con la palabra, con la unción. Y salió ese humo, y ese humo venía viajando, y venía directamente donde estaban todas las personas orando. No le gusta al diablo que usted ore y que yo ore, ni que clame ni que llore. Cualquiera se puede hincar. Casi la mayoría de las personas tenemos rodillas. Solamente los que le han cortado los pies y no tienen rodillas. Pero casi la mayoría tenemos rodillas. Y muchos se arrodillan, porque hasta el diablo se arrodilla. Gente seguidora del diablo se le postran. Gente que adoran también al diablo. Pero estos no estaban de rodillas adorando al diablo. Estaban intercediendo para que Dios hiciera algo en esa campaña. Y el diablo por el otro lado trabajando para que no pasara nada. Y cuando ese humo venía ese humo, acercándose a los que estaban de rodillas. Dese cuenta que es importante. Al diablo no le gusta que oremos, ni intercedamos. Y antes de llegar donde estaban los hombres que estaban orando, ese humo como que se desintegró y se convirtió en dardos. Inmediatamente me acordé yo de la Biblia que dice en el libro de los Efesios capítulo 6, creo que es el versículo 16, los dardos de fuego del maligno. Y a muchos les pegan esos dardos, pero como no hay protección, por esa razón es que pegan los dardos y cosas no buenas ocurren en la vida de los creyentes, de los cristianos, porque cuando usted y yo somos discípulos, no va a ser fácil. Cuando llegaron las flechas donde estaban aquellos que estaban orando, las flechas, algunas pegaron en los que estaban de rodillas. Unas cuantas pegaron, pero no les pegaron a todos. ¿Por qué no les pegaron a todos? ¿Y por qué les pegaron a algunos? Quizás estaban descuidados. Quizás pensaban que Dios los iba a respaldar hasta tal vez en el pecado, o mirando algo, o pensando algo, y les pegaron los dardos. No pudieron. Y de pronto, cuando solamente derribaron unos cuantos, los otros siguieron intercediendo.
Esto fue real, esto es real. El diablo es real, pero Dios es más real que él todavía. Y de pronto, cuando son derribados aquellos, hubo un dardo que quedó en pie. Y ese dardo se revoloteaba, se daba vueltas y vueltas. Y ya no pudo derribar a nadie, solamente quedó uno. Quiero pensar que era el más grande, que era el brujo principal, casi talaba san que leve sajalaba. Y quiso atacar al predicador el dardo, pero no pudo. Y al no poder derribar a nadie más ya, se regresó el dardo de donde venía, donde lo habían mandado aquellos agentes de Satanás, gente que querían destruir el culto. Y llegó el dardo donde estaban ellos, y ese dardo los derribó a todos, alabados el nombre del Señor. Pero no pudo derribar a nadie más, porque el diablo le tira la cabeza a los líderes, alabados el nombre del Señor, porque derribando la cabeza y cayó el cuerpo, bendito sea el nombre del Señor, y no pudieron hacer nada. Dios les dio la victoria en ese culto, en esa campaña. Contaba esto el día de antier, cómo también el adversario se ha levantado en el pueblo de Israel y en la iglesia. Y mire Dios, cómo con las mismas armas del mismo diablo Dios lo destruye. Cuando venían decenas y centenas y multitudes del otro lado del río, dice la Biblia en Segunda de Crónicas, cuando estaba Josafat de rey, que venían los amonitas a destruir, a querer dañar a Israel. Y otros de otros países que venían, sirios con ellos también. Y de pronto ellos estaban orando también, orando. Josafat metió a mujeres, a hombres, a niños a llorar, a cantar, alabados el nombre del Señor. Y de pronto Dios les trajo una palabra de profecía por medio de unos profetas que ellos traían ahí. Y les digo, no se preocupen. La batalla no es de ustedes, en este caso. ¿Y sabe lo que pasó? Dios mismo formó las emboscadas. Ellos venían a atacar a Israel, lo mismo que estaban haciendo estos brujos. Ellos mismos venían a atacar a Israel, pero Dios hizo que se mataran solos, alabados el nombre del Señor. Esto es lo que pasa cuando hay una iglesia donde hay discípulos, alabados el nombre del Señor, que no va a poder hacer muchas cosas del diablo porque Dios va a sacar la cara y te va a defender. Bendito sea el Señor. Mire, Jesucristo es nuestro fundamento. No hay para qué buscarle más. Jesucristo sigue diciendo aquí, después de haber resucitado a sus discípulos, en el versículo 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué 11? Porque había uno que le había pegado el dardo del diablo, porque él no era discípulo. Era solamente cristiano, había recibido a Cristo, pero había dejado las pisadas del maestro y andaba pisando donde pisaba el diablo. ¿Está entendiendo? Por eso es que había solamente 11. Dice la Biblia, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, haciéndole caso a las palabras de las mujeres que les dio el ángel y que les dio Jesús. Porque ellas le dijeron a los discípulos,
un ángel se nos apareció y Jesús mismo se nos apareció. Y este es el mensaje que les traemos: que nos vayamos a Galilea, porque allá le vamos a ver. Y se fueron a Galilea, como dice la Biblia aquí, lo que estamos leyendo. En el versículo 7 dice, 17, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Quién? Los discípulos le adoraron. Pero algunos dudaban, como que todavía les faltaba convertirse, porque tenían duda, y la duda es pecado. Pero con todo y eso, dice la Biblia, Jesús, la Biblia por eso dice, a los que dudan, convénzanlos. Y eso es lo que hacemos, de convencer a la gente de que Jesús es el único Salvador y que no está muerto. No importa que no le mires, no importa que no le sientas. Qué privilegio sentirlo, qué privilegio mirarlo, qué privilegio que te sane, que te libere, que te bautice. Pero aún aunque no lo mires, porque Dios le pegó una buena reprendida a Tomás y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente, discípulo. Y dice la Biblia aquí que algunos de ellos dudaban. Pero mire lo que dice aquí el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estas son las palabras poderosas que quiero decirle, que quiero hablarle, para más o menos ir culminando. Dice aquí en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga bien, todo musulmán, todo budista, toda persona católica o toda persona de cualquier otra religión en el mundo entero. Dice la Biblia aquí en el versículo 18, porque toda la gente dice que quiere a Dios y que ama a Dios. Pero el problema llega cuando empieza a hablar uno de Jesús. Y Jesús aquí dice en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les estaba diciendo a los discípulos? Ahora aquí yo soy el jefe. Mi Padre me entregó todo. Diríjanse a mí, pídanme a mí. Yo soy el Salvador. Yo soy el que hago y deshago, el que abro y que cierro, el que sano y enfermo, el que tengo autoridad en los cielos y en la tierra, sobre todo lo creado y sobre todo lo visible y lo invisible. Es Jesús. Si te pesa o si no puedes reconocer a Jesús, no importa que tú digas que amas a Dios. Si tú no tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú no tienes nada. Vives engañado. Puedes ser cristiano quizás, puedes ser creyente, pero te hace falta ser discípulo y recibir las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dice aquí que se le dio todo. Toda autoridad allá en el cielo. No hay que pedir, Jesús no necesita. Antes Jesús decía, yo obedezco todo lo que me dice el Padre, yo no hablo por mí mismo. Pero cuando resucitó las cosas cambiaron. Ya no venga a decir que usted ama a Dios si usted no está sometido a las doctrinas de Jesús, porque todo se le entregó, aleluya, a Jesús. Potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, yo tengo la autoridad aquí. Ahora, de aquí en adelante, yo soy el jefe. ¿Necesitan algo? Vengan a mí. ¿Quieren algo? Vengan a mí. ¿Quieren intercesión? ¿Quieren oración? Vengan a mí. Y ahora Jesús les dice algo, nos dice algo más a los discípulos. No es que tú eres cristiano y estás sentado en la banca, llena de jequén en la banca, llena de tantas cosas, y no obedecemos al que tiene ahora la autoridad. Y él dice en el versículo 19, por tanto, le estaba dando una orden a los discípulos para que se mantengan ocupadas, porque Jesús quiere transformar las mentes. El mundo tiene que salir de las mentes, y va a salir solamente a través de los discípulos, a través de los que siguen las pisadas de Jesús, los que obedecen la palabra del Señor. Por tanto, id. Es un mandamiento. No dice, ¿les gustaría ir a evangelizar? ¿Les gustaría ir a predicar de mi palabra? Es una orden. Es un mandamiento. Y es un mandamiento que se nos da con la autoridad del mero mero de Jesucristo. Haced discípulos. No dijo hagan cristianos. Haced discípulos. Gente que pisen donde pise Jesús. Gente que obedezcan la palabra de Dios. Gente que se congreguen. Gente que obedezcan. Gente que dejen la basura. ¿Qué no ve dónde debe de ir la basura? La basura al basurero. Bautizándolos, dice. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús concluye con ellos. Y ellos escuchándole. Este es el último sermón que Jesús les predica cuando los reunió todos en Galilea. Esto les dijo: mis hermanos, mis amigos, mis discípulos, ahora yo estoy en cargo. Ahora yo tengo el cargo. Ya no necesitan ustedes a nada ni a nadie. Ustedes necesitan a mí. Yo soy Jesús. Enséñenles ahora que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le dio toda la autoridad, toda la potestad a Jesucristo. Como dicen los gringos, Él es todo para mí. Él es todo para nosotros. Él es todo para usted. Dios quiere salvarlo. Jesús quiere salvarlo. Jesús quiere sanarlo. Jesús quiere fortalecerlo. Jesús es el fundamento gracias a la resurrección. Ningún Dios resucitó. Solamente este, porque este es el bueno. Padre, te doy gracias, Señor, por la resurrección, por tu Espíritu Santo, por la palabra, por estas cosas que tú dijiste en este último sermón a tus discípulos, Señor. Por este mandamiento de continuar transformando corazones y transformando las mentes. A tu nombre sea la gloria. Dios me le bendiga y hasta la próxima. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Señor. Dios les bendiga, este es su amigo y hermano José Tirado, para invitarles nuevamente a que nos sintonice en esta radio, para que escuchen la palabra de Dios en estos días que tanto la necesitamos. Esperamos contar con su fiel asistencia y usted va a ser bendecido con la enseñanza y la predicación. Habrá oración, habrá también ayuno, habrá también meditación, habrá también el llamado para la salvación y para la liberación. Le damos gracias al
al Señor por la oportunidad que nos concede de entrar nuevamente hasta sus hogares, en sus trabajos y en los vehículos donde se encuentre manejando para que escuche nuestra programación. Escúchenos martes y jueves a las 10 de la mañana. Nuestro teléfono es el 512-299-1246. Dios les bendiga. Este es su amigo nuevamente y hermano, el pastor José Tirado. Escúchenos y sepa la verdad. Dios le bendiga. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas.